Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuestro espacio, su espacio. En este episodio vamos a hablar de un tema realmente fundamental, importante. Círculo de violencia, cómo reconocerlo y romperlo. Llegamos a noviembre. El 25 de noviembre es el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde el INAMO hacemos nuestros esfuerzos para que ustedes sepan qué es la violencia contra las mujeres y con ello podamos erradicarla. Muchas mujeres precisamente viven situaciones de violencia sin darse cuenta de que están dentro de un ciclo que se repite una y otra vez. Este ciclo tiene fases: tensión, explosión, luna de miel, que confunden, hacen dudar y muchas veces atrapan. En este episodio queremos hablar de cómo reconocer ese círculo, por qué algunas mujeres llegan a normalizar la violencia y sobre todo qué pasos pueden dar para romperlo de forma segura. Para conversar sobre este tema nos acompaña Carla Herrera Céspedes. Carla es abogada especialista en derechos de las mujeres y funcionaria del INAMO. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, por esta hermosa invitación y sobre todo para conversar de un tema que es tan sensible para todos nosotros, ¿verdad? Y que nos ocupa tanto como sociedad. Así Porque es. a veces, en muchas ocasiones, Mayra, vemos esto como un tema muy lejano que le puede pasar a la vecina, a la sobrina, pero cuando toca las fibras más sensibles, ¿verdad? Del ser humano, cuando corresponde a la familia, a su hija, a Así su es. hermana, crea una importancia. Entonces considero que es un tema muy importante de valorar y de estudiar porque como sociedad tenemos que unirnos para erradicar la violencia contra las mujeres. Exactamente, qué bonito arrancar así, Carla. Hablemos del círculo de la violencia o del ciclo de la violencia. ¿Cómo se manifiesta realmente en la vida Ujú. cotidiana, en una relación? Sí, bueno, en realidad el tema, el nombre ciclo de la violencia, es un nombre que le otorga la psicóloga Leonore Walker a esta espiral en donde muchas mujeres quedan atrapadas por medio de relaciones abusivas, ¿verdad? De relaciones de poder. Ujú. Pero previo a hablar de lo que es el círculo de la violencia y de las fases que este círculo tiene, considero que es muy importante que abordemos la violencia de género, porque antes de que ocurran estas etapas ya hubo una previa, que es la violencia psicológica. Esta violencia que no se ve, ¿verdad? Que no se materializa físicamente porque los golpes se Claro. ven, se notan y esto no le favorece al agresor de cierta forma. Entonces es muy importante recordar que previo a todo este recorrido existe algo adelante y es esta violencia psicológica en donde el agresor minimiza a la víctima, la destruye, la desprotege, la desmoraliza, le quita su razón de ser, su sentido, ¿verdad? Y acompañado a esto, la aleja de su círculo de confianza para que quede sola, ¿verdad? Para que no pueda pedir ayuda, le quita sus redes de apoyo, la separa de su mamá, de sus amigas cercanas, porque esto al agresor no le favorece, ¿verdad? Ujú. Si yo tengo una amiga que sé que está pasando violencia, le voy a decir, mira, Mayra, creo que estas conductas no son adecuadas, ¿verdad? Entonces, esto al agresor no le funciona. Entonces empieza a sustraerle, Aislarla. correcto, a Ujú. sustraerla de su círculo. Son situaciones tan imperceptibles, Mayra, como por ejemplo que yo me ponga un vestido rojo con tacones que me encante y yo vea que mi compañero se muestra enojado, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y entonces empieza ese traslado de la culpa, ¿verdad? De la responsabilidad, hacerme sentir que yo tengo la culpa por lo que me puse. Y otro día entonces me pongo Claro. un pantalón de mezclilla con unos tenis, un blusón y veo que está contento, está de buen humor y entonces mi cerebro hace un clic y dice, claro, esto es lo que yo tengo que empezar a usar para Ujú. agradarle a mi pareja. Esto se da, Carla, de manera Ujú. casi inconsciente, Por como lo estás supuesto. diciendo. O sea, aquí recibí sanción, Ujú. aquí no. Aquí recibo aprobación. Ujú. Entonces mi cerebro dice, claro, esto es lo que yo tengo que hacer y esto es mi comportamiento, esto es lo que yo debo de hacer normalmente para agradarle a mi esposo, a mi pareja, a mi compañero, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar también, Mayra, que las relaciones de abuso no se dan únicamente en ciertos círculos específicos, ¿verdad? A veces dicen, bueno, es que ella aguanta muchísimo, es que a mí eso nunca me pasaría. Nosotros Ujú. hemos tenido casos de Sí. mujeres brillantes, talentosas,
talentosísimas abogadas, ministras que han sufrido, ¿verdad?, violencia. La violencia no reconoce clase social. Así es. Y es muy importante recordar que todas las personas, todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y es importante también saber que existen mecanismos. ¿Por qué? Porque el agresor, una vez que te desmoraliza, ¿verdad?, te desvincula de tu círculo, inmediatamente va a pasar a la fase 2, que es la sustracción del patrimonio. Te va a quitar la posibilidad de trabajar y si no trabajas te quita el dinero también. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Si ya te dejó sin familia, sin redes de apoyo, te deja sin la parte económica, ¿para dónde va a agarrar? Claro. ¿Verdad? Ese es el pensamiento. Te sumerge en un pozo sin fondo que la única forma de salir de ahí es que te lancen una cuerda y esa cuerda de poder es la institucionalidad. Somos nosotros como institución, ¿verdad?, que queremos lanzar esas cuerdas de apoyo a muchas mujeres que están viviendo violencia para que logren salir de esas situaciones abusivas en las que se encuentran. Claro, Carla, y aquí escuchamos muchas frases que es como, es que qué tonta, como yo no vi eso. Y, ay, es que, ¿verdad? Empezamos con esto de Sí, esa recriminación sí. porque no conocemos este ciclo. O sea, o cuando estás diciendo estos ejemplos, sí, yo estuve ahí, sí, a mí me pasó esto, sí, pero no vemos como, ¿verdad?, el general. Claro, claro, sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que nos prepara desde pequeñas para ser mujer y lo que es ser mujer, ¿verdad? Esta ama de casa perfecta, esta mujer que tiene que cuidar a los niños. Entonces, realmente el patrón de la violencia yo lo mido con una regla, por decirlo así. Si yo crecí siendo víctima de violencia en grado 3, yo no voy a notar la conducta de mi agresor hasta que yo no Exacto. llegue a un grado 5. Por ejemplo, Ujú. si a mí me crecen diciéndome que yo soy tonta todos los días, yo voy a creer que esa es la normalidad, que es la regla, ¿verdad?, con Así la que es, deben de medirme a mí también así es. en mi adultez, ¿verdad? Entonces, esto es una construcción social que debe también de trabajarse de cierta forma para que todos entendamos, ¿verdad?, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Carla, y cuando vemos el ciclo, ¿cuáles son esas fases? Claro, bueno, el ciclo de violencia se compone de 3 fases específicas. La primera fase es la fase de la tensión, ¿verdad? Esta fase donde el agresor está molesto y la víctima percibe que algo malo está pasando, pero no sabe qué. Empieza ese traslado de la culpa, esa responsabilidad, ese reproche, esa humillación, ¿verdad? Esa violencia psicológica fuerte en donde me reclama porque tendí mal la cama. En Entonces, donde tira claro, y la cosas. víctima dice, no, yo voy a empezar a tender bien la Ujú. cama porque es mi culpa. Le dice, usted no sabe hablar, usted no sabe caminar, usted no sirve para nada, porque lo que él está buscando es derribarla, ¿verdad? Es cosificarla, ponerla en una posición de lo menos que pueda para que él pueda manipular a esta víctima, ¿verdad? A esta mujer víctima de violencia. Eh, Tenemos casos, por ejemplo, de mujeres que han sido víctimas porque no le echaron sal a los frijoles, por ejemplo. Entonces, su agresor se enoja muchísimo porque así no comía los frijoles, ¿verdad? Entonces ella empieza a reprocharse, es que yo no le eché la sal a los frijoles, fue mi Ujú. culpa, fue mi responsabilidad, y no es cierto. En esta primera fase, Ujú, Carla, las mujeres víctimas empiezan a achacarse cosas correcto, propiamente, o sea, hacia mí, sí. yo misma me estoy reprochando. Exacto. Y eso es muy importante aclararlo porque la violencia nunca le corresponde a la mujer. La Exacto. culpa jamás es de la mujer, siempre es del agresor. En esta fase de tensión es como caminar sobre cáscaras de huevo. En Ujú, algún momento va a explotar, ¿verdad? No ujú. sabemos cuándo o cuánto tiempo vaya a durar, pero va a explotar. Pero las mujeres sostienen esta fase, evidentemente, porque saben que está sucediendo algo, como lo estás Claro, diciendo. claro, se percibe ese ambiente, ¿verdad? Esa dolencia, esa incomodidad, pero aún no hemos llegado a la fase 2, que es la fase donde explota todo, ¿verdad? Usualmente se dice que esta fase puede iniciar con la fase psicológica, ¿verdad? Y no Ujú, tanto con la fase física. ¿Por qué? Porque la fase física puede ser el error del agresor, porque los golpes se notan, se ven físicamente, y esto al agresor no le funciona, ¿verdad? ujú. Pueden ser fácilmente denunciados, pueden ser detectados por la sociedad. Entonces, en esta fase es la hora y media que tiene el agresor tratando mal a su pareja porque le sonrió en la panadería por haber comprado, ¿verdad? Porque contestó Una gracias. olla pan, exacto. Algo tan sencillo como eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya empieza a trasladarse esa fase de tensión, puede ser en los golpes, ¿verdad? Y en este momento la víctima está muy asustada, tiene miedo, la venda que tenía en los ojos se cayó, ¿verdad? Ujú. Y esta es la parte más importante para nosotros como institución que defendemos los derechos de las mujeres, porque acá es cuando ella tiene miedo y quiere escuchar.
quiere pedir ayuda, ¿verdad? Ujú. Miedo por ella, miedo por sus hijos. Y entonces acá es donde nosotros podemos lanzar esas cuerdas de apoyo. Es decir, existen instituciones que queremos ayudarla, queremos protegerla a usted y a sus hijos, ¿verdad? Entonces esta es la fase más importante, acá es donde se tiene que agarrar, porque si no ya vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase de la luna de miel, ¿verdad? Ujú. Pasemos a la explosión. Ok. Pasemos a la fase 2, ¿verdad? Yo sé que las uniste, ¿verdad? Ahí un poco, Ujú. porque evidentemente la violencia va en escalada, va Exactamente. creciendo, Ujú, ¿verdad? Muy difícilmente ujú. retrocede. ¿Qué me contás de la fase de explosión? Pues acá ocurre todo esto, ¿verdad? Que es la violencia psicológica ya materializada. Aquí es donde Ujú. se materializan ya las acciones, ¿verdad? Inicia entonces esta situación en donde yo empiezo a tratarla mal, pero entonces ya no solamente son las palabras, sino ya van a ser las acciones, ¿verdad? Este Ajá, tema donde pueden haber golpes. Acá es muy peligroso los temas de femicidio, ¿verdad? Pueden claro. ocurrir claramente durante esta fase. Entonces es muy importante saber, ¿verdad? Que toda mujer merece vivir este ambiente de paz y no de violencia. Y, como decía, es una de las etapas más importantes para lograr sacar a la víctima de este espacio en donde se encuentra. Ajá, porque ya viene acompañada de Por acciones, de supuesto. ejecución, digámoslo así. En la primera también, pero de aquí de manera más Claro, claro, palpable. porque acá ya es la materialización misma del Exacto. hecho. Claro. Y ahora sí, vámonos a la más complicada, creo yo, Ujú. la luna de miel. Digo yo complicada porque es la que en muchísimas ocasiones logra que empiece de nuevo. Enganchar a la víctima nuevamente. Exactamente. Claro, porque en esta fase de luna de miel, una vez que se materializa la acción, ¿verdad? El agresor golpea a su víctima, pide perdón y se arrepiente, ¿verdad? Y hay ese espacio como de paz, este espacio pequeño en donde todo vuelve a ser como antes, ¿verdad? Ajá. O eso es lo que le hace creer a ella, Esa era la parte clave, ¿verdad? ¿verdad, Carla? Entonces Ajá. empieza a pedir perdón, a decir que esto nunca más vuelve a pasar, que va a buscar terapia, que esto fue una situación donde explotó, pero que esto jamás vuelve a ocurrir, Ujú. ¿verdad? Hace Le lo que a ella le gusta exacto, le o le lleva dice lo que le gusta claro, comer. regalos, paseos, le dice: "Acuérdate cuando éramos novios, ¿te acordás cuando Claro, nos tomábamos de la mano, cuando íbamos al parque, claro. que nos comíamos aquel conito tan rico? Vamos a volver a todo eso, tenemos un hogar, tenemos una Y familia". donde juegan, ¿verdad? Me atrevo a decir con tus proyectos, con tus ideales, porque de pronto sos una mujer que ha sido muy clara en decir, yo quiero tener una Claro, familia, quiero tener un claro. esposo, ¿verdad? Quiero tener una familia, Ujú, todos juntos bajo el mismo techo. ujú. Y de pronto el agresor dice, bueno, es que yo sé que esto le gusta a Claro, Carla, entonces ujú. este se lo voy a volver a Por poner, ¿verdad? supuesto, Como, claro, porque esta fue ese amor romántico, ¿verdad? claro, Cuando yo me enamoré de esta persona, porque el agresor no se manifiesta de una vez como agresor, por eso es que la violencia es sutil, ¿verdad? Es gradual. Entonces inicia otra vez esa conquista hacia la víctima y la víctima llena de ilusión, ¿verdad? De amor y de esperanza, de que y de todo va a cambiar, confusión por porque acaba de pasar una supuesto. situación total y completamente Claro, contraria. entonces dice, esto va a pasar, realmente yo le Exacto, creo, va a sí, cambiar, está yendo a terapia, ¿verdad? Entonces está este periodo de paz y de nueva conquista sí. y ella decide quedarse justo por eso, ¿verdad? Por eso es muy importante reconocer la violencia para poder romper justamente con este ciclo que se perpetúa una y otra vez, porque dentro de esta fase, ¿verdad? Puede ser que esto dure años, Eso te iba a decir, meses, ¿verdad? días, Eso te iba a pero decir. va a pasar y eso es inevitable, va a suceder en algún Y momento. vuelve, yo no sé, para las que Ujú, nos están viendo, y obviamente vos, y uno dice, ay no, ese vacío en el estómago, de, ay no, otra vez. sí, Esta situación está volviendo a suceder, ya pasé por aquí, como un ya déjà lo vu. Ujú, reconozco, claro, exacto. Y ujú, viene de nuevo la tensión. claro que sí, Y empezamos claro con que otra vez sí, una cosita chiquitita, pero ¿por qué se volvió a molestar por claro, eso? ¿Verdad? claro. Sí, y volvemos. Es que es tan, Sí, es muy repetitivo. sí, Nosotros hemos atendido casos de mujeres que han pasado muchas veces por este ciclo de violencia, ¿verdad? Y que por dicha hemos logrado sacar de ahí, las hemos abordado a tiempo con el acompañamiento legal y la orientación también psicológica que se claro, necesita. Salir de las situaciones de violencia nunca es fácil, tomar la decisión de salir nunca va a ser sencillo, sobre todo si media la parte económica, ¿verdad? Que es así es. una mujer que depende económicamente de su agresor y que hay hijos de por medio, porque ya juegan otros papeles importantes, ¿verdad? Que intervienen ahí con las personas menores de edad y el interés superior de los niños también. Carla, ¿cuáles podríamos decir que son banderas rojas, Ujú. alertas tempranas?
Las red flags, dicen las chicas más jóvenes, para poder identificar una relación violenta, para poder reconocer Ujú, este ciclo. De pronto estoy escuchando esto y digo, ujú, no puede ser, ya ujú. me pasó esto 2 veces, por Ajá, ejemplo. sí. Sí, sí. Bueno, lo principal es esto que hablábamos, ¿verdad? Justo decir y reconocer que la violencia es gradual, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención a los detalles, ese control, porque si el agresor puede hacer sentir a su víctima que es que la ama demasiado y que por eso es que se preocupa tanto por ella y llegan esos mensajes de buenas noches, ¿cómo está? ¿A qué horas llegas? Que estoy muy preocupado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa preocupación y el control, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces la hace sentir que es que la ama demasiado y si un día usted llegaba a las 3 de la tarde y ese día no llegó a las 3 y llega a las 3:30, ahí inicia el problema, ¿verdad? Esos Ujú. detalles, ¿verdad? Esas amenazas constantes. No se vaya porque si usted se va, entonces yo me voy a morir, ¿verdad? No puedo vivir sin usted. Usted me va a mí a Claro. destrozar. Usted me quiere ver a mí muy mal porque si usted se va, yo no sé qué Y voy mi a único hacer. pecado es quererte. Te Es amo que te amo demasiado. mucho. Eso es correcto. Exactamente. Entonces, esas pequeñas cosas, ese aislamiento social, ¿para dónde va? No me gusta que usted vaya ahí, ¿por qué se viste así? No me gusta su amiga Usted no ni nos tiene que quiere. hacer ejercicio porque así Ujú. está bien. No se pinta el Ujú. pelo. Nosotros hemos tenido casos de mujeres que, no, es que a mí no me gusta teñirme el pelo porque a mi pareja no le gusta. Dice que yo soy muy bella naturalmente. Yo no lo dudo, pero eso es una Exacto. decisión de la mujer, ¿verdad? Personal, por Es supuesto. una decisión de ella. Entonces, no te maquilles porque te ves preciosa como estás. A mí me gusta al natural. Las mujeres que se maquillan no me gustan. El pelo tiene que estar recogido, ¿verdad? Todo ese tipo de comentarios No que pongas me... publicaciones en redes Correcto. sociales, son Ujú. muy bonitas sí, una Sí, serie de comentarios que exactamente. Esas conocemos, son Carla, las que red son flags. muy Ujú. cercanos. Por supuesto, y eso nos pasa a todas, nos ha pasado en algún momento de la vida. No podemos decir que estamos No. exentas a la violencia. Eso puede ocurrir y en cualquier espacio. Y me gustan estos ejemplos que estás dando de alguna forma porque donde decís no es tan grave, Ujú, es lo que nos puede hacer más fácil víctimas, es no claro, reconocerla, claro. ¿verdad? No reconocernos. ¿Por qué ocurre esta normalización de la violencia? Yo sé que ya lo mencionaste un poco, pero me Ujú, gustaría que quedara tan claro en el sentido de un comentario, lo veo muy pequeño, pero ujú. lo que queremos es que no solamente, Sí. no estamos alarmando sin sentido, lo que queremos es Ujú, que las mujeres estén informadas para realmente sí reconocer lo que es ujú, violencia. claro. Yo considero que la normalización de la violencia se da por la culturalización, ¿verdad? Y por la sociedad también. Muchas veces has escuchado que dicen, es que eso le pasa a ella porque se deja. Es Sí, que ella porque no puso es límites, que yo no haría pero eso. a mí jamás me pasaría, Ujú, ¿verdad? sí, por Ese supuesto, lo he tipo de escuchado. comentarios. Definitivamente la violencia no va ligada con el tema de la clase social o del nivel educativo De de tu una mujer. carácter, de tu Absolutamente, personalidad. de tu autoestima. O sea, Ujú. realmente no va ligado a eso. La violencia es real, la violencia existe en todos los espacios. Hay muchísimos mitos alrededor de la violencia, como estos que mencionaba, pero sobre todo hemos escuchado que dicen, hasta las mismas víctimas, ¿verdad? De la violencia, nos dicen, es que él es así cuando toma, pero cuando no toma es un hombre increíble, es que usted no sabe, licenciada, a mí me llevan, son platos de comida, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese tipo de comentarios que uno dice, de verdad que están muy normalizados. Y otro factor importante es la crianza, definitivamente. Si a mí me crían con esta regla que hablábamos al principio, ¿verdad? De violencia, a Claro. mí me va a costar muchísimo identificar que estoy en una relación violenta, ¿verdad? Si yo he vivido una relación sana toda mi vida, yo voy a identificar que estoy en una relación violenta en el primer red flag, como decía usted, ¿verdad? Al primer control. Digo, Voy aquí a, no, me exactamente. retiro. Pero Ujú. si nunca, no tendría cómo, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que tenemos que trabajar. Carla, ¿cómo romper el ciclo de la violencia? ¿A dónde acudir las mujeres en situaciones de duda, digámoslo Ujú, así, inicial, confusión, o ya estoy segura que estoy en un ciclo de claro. violencia? Romper el ciclo de la violencia es sumamente importante y de verdad que es una decisión muy valiente y que aplaudo muchísimo. No se deben de quedar calladas nunca, ¿verdad? Hay instituciones, como dije, que quieren ayudarla, por ejemplo, el 911, ¿verdad? Fuerza Pública, el INAMU tiene delegación de la mujer, brinda asesoría legal, ¿verdad? Las Y unidades regionales. claro que sí, unidades regionales, juzgados de violencia para que puedan interponer los procesos de medidas que correspondan y también las fiscalías que acompañan durante estos procesos, ¿verdad? Entonces es muy importante que se conozcan estas vías y estos canales que muchas veces no se mencionan y que por eso no hay cuerdas que puedan sacarnos de Así ese es. agujero negro en el que estamos. Así es. Nosotras somos esa cuerda, como ya bien lo dijo Carla. Yo quiero cerrar Ujú, con una frase que me dijo hace poco una mujer y dijo, cuando yo llegué a mi casa y encontré a mi esposo muerto,
¿verdad? Le pedí mucho perdón a Dios porque a partir de ese momento me sentí tan tranquila de que empecé a vivir en libertad. Híjole, y frente a eso lo que decimos es, ojalá que las mujeres puedan vivir en libertad Claro que mucho sí. antes, ¿verdad? Que no tengan que Sí. llegar al final de, ¿verdad? Ujú. Al final de una relación de 30 años, de Claro. situaciones, de un ciclo de violencia que viene y repite. Ojalá las mujeres jóvenes o las mujeres en cualquier momento de su vida puedan cortar ese ciclo y vivir tranquilas y en libertad. Claro Esa es que nuestra sí. invitación, Esa es Carla. nuestra invitación. Claro Muchas que sí. gracias. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que sí. A la Esperemos orden. vernos próximamente. Que así sea. De ustedes también nos esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.